Bienvenidos una vez más al canal. La voz de Angan vuelve a pronunciarse y esta vez para contarles y compartirles sobre los forasteros. ¿Y quiénes son los forasteros? Son aquellos grupos menores que no forman por una u otra razón parte del concordato de Occidente de los Garú. En este espacio principalmente se va a hablar de los Bolisouhise chinos, una decisión de los moradores del cristal, de los Haken, una facción principalmente presente en Japón que, o mejor todavía, a la cual se la considera los señores de la sombra de Oriente. Y también formarán parte de esta breve lista los Ronin, los Garú marginados de todo tipo de organización, o eso es lo que parece. Finalmente, para terminar con los Siberak, la mezcla entre Wendigo y colmillos plateados. Antes de entrar de lleno al programa, quería comentarles de que la verdad fue un programa bastante complicado de hacer porque si bien dependía de varias fuentes con las que yo contaba, es más, en la descripción, como habitualmente hago, las voy a listar, las voy a dejar, consulté mucho más de lo que figura y encontré mucho menos de lo que esperaba. Sumado al hecho de que ya se han hecho algunas menciones de rasgos o historia de estas facciones, es más bien poco lo que queda en el programa, pero no por eso menos interesante o útil. Habiendo dejado las aclaraciones pertinentes expresas, procedo primero y principal a agradecerles a todos los que están apoyando este contenido y que estén valorando la nueva eficiencia con la que cuenta el canal. Y es por esto que he decidido al final del programa leer todos los mensajes que haya recibido y que haya podido leer hasta el final por lo menos de la edición y cierre del audio del programa, ¿no? Digo, puede quedar algún mensaje afuera que va a ser leído en el próximo programa. Saludos, felicitaciones, críticas, sugerencias, todo. Aportaciones, porque también pueden empezar a acercar información que crean que en estos programas falta y bienvenida es. Siempre y cuando lo que sí adhieran a esa información que den la fuente de donde la extrajeron para su consulta. Por último, hermanos y hermanas lupinas, criaturas viles y abyectas que reptan por las calles del mundo de tinieblas, sometámonos todos juntos al rito youtuberil de la suscripción si no lo hicieron, el liqueo, la campana y el compartir. Corran la voz de Angan. En el mundo de los hombres lobo hay vida más allá de la nación Garú y sus enemigos los danzantes de la espiral negra. No todos los cambiaformas lupinos encajan claramente en un lado u otro, a pesar de que la nación desearía que así fuera. Los siguientes son grupos que, por una u otra razón, no ostentan afiliaciones tribales con ninguna de las 13 tribus de la nación. Bolisouhise. Descripción. Algunos consideran a los Bolisouhise una facción china de los moradores del cristal. Como poco, son una tribu de Garú con un enfoque tanto urbano como tecnológico que reverencia a Cucaracha. Sin embargo, si originalmente eran parte de los moradores del cristal, se separaron hace miles de años, ya que los Bolisouhise tienen su propia historia. A lo largo del tiempo han sido de todo, desde artesanos, guerreros y granjeros de la China predinástica hasta hombres de negocios, geomantes, matones y traficantes de armas como hoy en día. En cuanto a su apariencia, no se diferencian de un morador del cristal occidental, a excepción, claramente, que imperan los rasgos físicos orientales. Su tótem sigue siendo la cucaracha, como es en el caso de Occidente, y finalmente, a lo que respecta a una debilidad, no parecen presentar una, a excepción del inconveniente social que tienen de cara al resto de los cambiaformas de Oriente. Historia. Los Bolisouhise son únicos entre todos los Garú debido a que tienen un mito de la creación monotribal que sugiere que no había más tribu en China en los tiempos legendarios. Según este mito, el mundo se formó de dos fuerzas, las cuales eran a su vez dobles, un yin y yang dentro de un yin y yang. Una fuerza era la vida y la muerte y la otra el caos y el orden.
Originalmente estaban en unidad y en un absoluto equilibrio y armonía, pero cuando se dividieron se formaron la Tierra y la Umbra. En esta oportunidad no vamos a profundizar más en la historia, ya que esta figura en el programa dedicado a los moradores del cristal. Quienes quieran conocer más en detalle la historia de los Bollysaugise pueden dirigirse al dicho programa y en el cual van a encontrar hasta los marcadores correspondientes. La única mención de la historia que pretendo hacer es fuera de lo que es su historia legendaria y es una versión bastante extendida por los Garú de Occidente, inclusive de algunos moradores del cristal. Cuenta que por el 1800 una fracción de moradores del cristal, entonces llamados jinetes de hierro, se separaron de la Compañía de las Indias Orientales, aparentemente acosadas por el Wyrm, y decidieron asentarse en China. Es desde ahí que comienzan a desarrollarse como un grupo aparte, escindido del resto de la tribu. Organización. En cuanto a cómo se organizan los Bollysaugise, tampoco se encuentra demasiada información. Aparentemente, igual que ocurre con su apariencia, no difiere mucho de sus pares occidentales. Esto no significa que no cuenten con una lista de dones y ritos particulares de la propia facción, pero si hasta inclusive veneran a Cucaracha, y esto les trae algunos problemas. Verán, entre los feras asiáticos la imaginería de insectos está asociada al Wyrm. Como resultado, los Bollysaugise no son bienvenidos en las cortes Esmeralda. Esto es un incordio, ya que les cuesta mucho desarrollar contactos o aliados en aquellas tierras. Es más, en el libro de tribu de Señores de la Sombra, en lo que respecta a los Haken, se hace referencia a que los Bollysaugise se consideran enemigos. Puede que encuentren algún trato afable en los contemplaestrellas y por supuesto en su tribu de origen, los moradores del cristal occidentales. En resumidas cuentas, se puede decir que los Bollysaugise seguramente desarrollan el mismo tipo de organización o algo similar a los moradores del cristal en Occidente. Haken. Descripción. Algunos hombres lobo occidentales creen que los Haken, Garú que siguen al abuelo trueno y moran en las islas de Japón, son solo señores de la sombra disfrazados de samurái, pero los Haken y su visión del mundo va mucho más allá de los estereotipos de los señores de la sombra. Sus objetivos son una mezcla de la filosofía gaiana y el bullido, la senda del guerrero. Son a todos los efectos un grupo único en sí mismo, con solo unos tenues vínculos con los señores de la sombra, a diferencia de los por ejemplo mencionados Bollysaugise. Un Haken leal sigue su camino y se considera un samurái en el sentido más tradicional de la palabra. En todos sus objetivos y propósitos son el único grupo que mantiene unos débiles vínculos a los señores de la sombra, como anteriormente se mencionó. De hecho, la mayoría de los Haken consideran a los señores de la sombra occidentales como criaturas toscas y desagradables, aunque normalmente son demasiado amables como para decírselo. Lo que les repugna no son los intereses políticos ni las cuchilladas traperas, pues entre los Haken también suceden estas cosas, sino que lo que realmente les molesta es que los señores de la sombra carecen por completo de cualquier tipo de delicadeza, refinamiento o código de conducta real. Los Haken tienen también como un rasgo adverso un serio problema con su población lupus, la cual comienza en un periodo histórico conocido como la Cuarta Edad. Cabe destacar que es un periodo histórico dentro de lo que es la historia de los Enge-yokai o cambiantes de Oriente. En futuras entregas veremos más en detalle sobre la cultura, la organización y el resto de la historia de las cortes de la Madre Esmeralda, los cambiaformas de Oriente. El problema con la población lupus de los Haken comienza, como se mencionó, en la Cuarta Edad, cuando estalló una guerra. Un conflicto entre
las cortes de los Enge Yokai y entre los cambiaformas y los humanos. Los Haken Lupus homínidos hicieron un pacto solemne: proteger las tierras de Tsukiyomi y sus pueblos. En aquella época, la Tierra del Sol Naciente era pequeña, débil y se encontraba aislada. Como los Haken creían que todos los seres, ya fueran Garou o humanos, debían cooperar juntos para preservar las islas, empezaron a estrechar lazos con los mortales. Los hombres lobo establecieron alianzas con los líderes humanos, lucharon en sus ejércitos y sirvieron a sus gobiernos. La parentela humana se incrementó y la sociedad de los Haken empezó a alejarse gradualmente de la estructura tribal Garou para imitar el sistema feudal de los mortales japoneses. El plan se había olvidado de los hombres lobo y con el paso de los años la parentela fue desapareciendo. La cantidad de hombres lobo Lupus también disminuyó y actualmente la mayoría vive en las islas del norte. Algunos Haken homínidos se han dado cuenta de que la pérdida de lobos tendría terribles consecuencias, pero no saben qué hacer. Una de las soluciones es simple: los Haken deberían resistir su intolerancia al cambio y conseguir nuevos Lupus. Aunque algunos Haken, influidos por sus costumbres humanas, rechacen a los Lupus de algunas tribus, a otros les intriga la belleza y el misterio natural y sobrenatural de Japón. Posiblemente a los Lupus de Siberia o del Pacífico les gustaría trasladarse a las islas de los Haken para reforzar la sangre del lobo. Pero por ahora los hombres lobo japoneses no lo harán. Otras tribus son gaijin, extranjeras, inferiores. Al menos así es como los Haken ven a las demás tribus. Pero tarde o temprano, los Haken se tendrán que enfrentar a una nueva verdad: están perdiendo a los lobos. Sin esta conexión, están perdiendo el contacto con el lado primario de los cambiaformas, por lo que muchos de ellos, en vez de imitar a la sociedad humana, están asociándose con los vampiros parásitos. Los Haken son idénticos a otros hombres lobo en lo que se refiere a su auspicio, raza y formas. Sin embargo, los Haken Lupus son una especie extraña, ya que los lobos desaparecieron de Japón a principios de siglo. Todavía quedan algunos en las islas del norte, como anteriormente se mencionó. Esta pérdida de hombres lobo Lupus y parentela se está convirtiendo rápidamente en un grave problema. De forma similar a los colmillos plateados en Occidente, muchos Haken se casan para consolidar alianzas y mantener puras sus líneas familiares. Sin embargo, conocen el amor y la pasión, pues la lealtad y la devoción a la pareja y a los hijos forma parte de la búsqueda de la calidad en todas las cosas. Unirse a alguien que no pertenezca a la línea de sangre de los Haken es mucho más que un crimen. Ellos consideran, y quizá con razón, que ningún gaijin puede comprender por completo su código de honor y su forma de vida. Si los Haken quieren sobrevivir, eso debería cambiar. Apariencia. Más allá del aspecto y de los rasgos típicos orientales, puntualmente de Japón, los Haken suelen utilizar ropas tradicionales japonesas, así también como adornos. Los Haken de familias nobles pueden llevar armas diferentes al Daijo, tan común entre ellos, que también son fetiches y suelen contener a los espíritus ancestros. En sus formas lobunas pueden mostrar algunos rasgos de los lobos locales, como pelajes grisáceos, pero en su mayoría los Haken llevan la marca de la tribu mayor de la que provienen, y el color predominante en sus individuos es el negro. Tótem tribal Narukami, a quienes los hombres lobo gaijin llaman Padre Trueno o Abuelo Trueno. Susanoo, señor de la lluvia y las tormentas, fue antiguamente un tótem venerado por los Haken, al igual que Tsukiyomi, la Dama de la Luna. A pesar de que las lluvias de Susanoo trajeron la vida, sus tsunamis y tifones significaron la destrucción. Al aumentar la frecuencia de las feroces tormentas que provocaba, tanto en el mundo despertado como en la umbra, los Haken temieron que hubiera sido seducido por el Wyrm, de modo que se alejaron de él y abrazaron a un señor similar, Narukami. A día de hoy no se sabe con certeza si Susanoo fue seducido por el Wyrm o por alguna otra fuerza. Ningún Terwe que haya intentado descubrirlo ha regresado para explicar la verdad. Debilidad tribal
A los Haken no se les puede adjudicar en sí una debilidad, pero cabe destacar y se debería tener en cuenta el rasgo de su adhesión tan estricta a sus tradiciones y los problemas que eso a veces les significa. Por otro lado, sí se debe tener en cuenta la casi extinción de sus lupus que anteriormente se ha mencionado. Historia. En cuanto a la historia de los Haken, no hay muchas menciones, al menos no en detalle, más allá de la apreciación que hacen los Señores de la Sombra en su propio libro de tribu. Allí se hace mención que cuando los Señores de la Sombra, en tiempos de los primeros reyes, se trasladaron a los Cárpatos y empezaron a reclamar sus propios territorios, un grupo se separó y viajó al lejano oriente. Allí se fundarían los Haken. Además de esto, la única mención relevante ya se ha hecho y es lo que padecen con su parentela lupus que escasea como consecuencia de la excesiva humanización, por así decirlo, de la facción y su cierto grado de anacronismo. Han quedado adheridos a una época que ya pasó y presentan rechazo al cambio y a la evolución. Organización. La senda del bullido. Benevolencia y desinterés. Las dos espadas de los Haken, Katana y Wakizashi, llamadas en conjunto Daijo, con el símbolo de su autoridad y rango. Para los Haken, usar una espada es un signo de misericordia entre sus compañeros hombres lobo. Las Daijo son mucho menos letales para otros cambiaformas que las garras y los colmillos. Portar las Daijo recuerda a los Haken que deben contener su poder y mostrar misericordia cuando sea apropiado. Como resultado, los Haken nunca vinculan espíritus a sus espadas. El poder es una responsabilidad seria. Usarlo con juicio demuestra sabiduría. Un verdadero guerrero no abandonará a los hambrientos o a los necesitados ni atacará sin provocación. Franqueza. La idea detrás de esta noción es aparentar ser franco, imperturbable y sincero. No obstante, esta fachada puede o no penetrar en las capas del alma del guerrero. En realidad, la mayoría de los Haken son hábiles políticos. Un forastero típico nunca será consciente de que ha sido brutalmente insultado gracias al franco estilo de conversación de los Haken. Después de todo, aún y de cierta manera, siguen siendo Señores de la Sombra. Sabiduría. Un Haken debe conocer sus propias fortalezas y limitaciones antes de poder conocer realmente a cualquier otra persona o cosa. Lealtad. La fidelidad y la constancia hacia el daimyo, alfa o líder, al que se ha prestado juramento es algo extremadamente importante para los Haken. Si se enfrentan a la elección de morir o traicionar al daimyo, la mayoría, de los Haken al menos, aceptará gustosamente la muerte. Abjurar de su lealtad significa perder prestigio y honor de forma casi irremediable. Sin embargo, a diferencia de los samurái humanos, los Haken son menos proclives a cometer suicidio por infracciones menores. Una raza moribunda no puede ser tan estricta si espera engendrar futuras generaciones. Mantener la calidad en todas las cosas, desde la apariencia personal a la cortesía en las reuniones sociales, los Haken luchan por la perfección. Venganza, arte, guerra o amor, no importa cuál sea la tarea, un Haken busca practicarla al mayor nivel de distinción. Obediencia eterna. Para los Haken, el daimyo es un elegido, alguien imbuido por Gaia con la sabiduría necesaria para defender aquello de lo que es responsable. Así, el guerrero llevará sus habilidades al límite para seguir los dictados del daimyo. Si un Haken siente que no puede seguir las órdenes de aquel, puede escoger convertirse en Ronin. Por lo general, no suelen hacerlo porque teman la pérdida de honor personal, sino porque no desean contribuir a la pérdida de honor del clan o porque el daimyo ha perdido su habilidad para ser un líder justo y fuerte. A pesar de las nociones idealizadas de los Ronin en las películas, no es una senda que deba escogerse a la ligera.
Estar fuera del status quo conlleva serias repercusiones sociales. Los Haken no dejan de ser hombres lobo. Ser parte de una manada sigue siendo lo natural para ellos. Aceptar el castigo por los fallos. Los Haken no ofrecen excusas por los errores, asumen la responsabilidad de sus actos. Habitualmente, esto significa que de igual manera aceptarán los castigos por sus acciones. Por otra parte, un daimyo que imparte disciplina debe hacerlo con justicia y sabiduría. Aceptar un destino justo por las injusticias infligidas a otros. Esto es karma. Si un Haken hace que alguien sufra injustamente, un día recibirá su justa recompensa. Por otra parte, ciertos actos de injusticia pueden ser necesarios debido a la orden del daimyo. Los Haken deben sopesar su lealtad y obediencia contra su karma en tales casos. Clanes. Los Haken se dividen en clanes bastante similares a los campamentos tribales, pero que giran alrededor de familias y alianzas hereditarias. El concepto de pertenencia a un grupo es extremadamente importante para los Haken. La lealtad que la mayoría de los Garou comparten con sus compañeros de manada se refleja en el sentido que tienen para ellos los vínculos familiares. Normalmente todos los miembros de un clan son parientes de sangre, aunque el daimyo puede conceder el estatus de clan a cualquier individuo que elija. Los Haken ven al clan como si de un cuerpo se tratase. El daimyo es el corazón y la mente, los guerreros las manos y los pies, los habitantes el cuerpo y los antiguos los sentidos. Todos están interconectados y solo el bienestar de todos los miembros del clan asegura la calidad global. Los Haken admiran a su parentela, quizá más que los señores de la sombra occidentales a la suya, aunque no por ello exigen una menor lealtad o servicio. Muchos Haken llevan el mon de su familia durante las batallas o las ceremonias. Quizá los Haken Lupus son la excepción, ya que prefieren reunirse en manadas más tradicionales y suelen sentirse más inclinados que los homínidos a formar parte de una Sentai de los Enge Yokai. Vamos, que prefieren reunirse quizá con otras especies. En vez de provocar guerras masivas, los Haken suelen arreglar la mayoría de sus disputas entre clanes mediante un combate ritual. Al igual que sucede con otros cambiaformas, este combate adopta la forma de competiciones artísticas o de erudición. A los Haken les fascinan las complejas maquinaciones políticas que pueden tardar años en culminar y que gracias a la tecnología son cada vez más intrincadas. El hecho de que valoren la tradición no significa que pasen de utilizar sofisticados micrófonos o programas de pirateo informático. Son anacronistas, no boludos, Pero a pesar de su extraña filosofía y perspectiva humanística, los Haken siguen siendo Garou. Se continúan reuniendo en los túmulos para debatir del mismo modo que hacen los hombres lobo de todo el mundo. La inmensa mayoría de Haken vive en Japón, aunque algunos han emigrado a la costa oeste de los Estados Unidos y a otras partes del sur de Asia. Entre los Haken y los moradores del cristal se está gestando una especie de conflicto por los intereses económicos que tienen en Tokio, Hong Kong y otras ciudades de la región. Muchos Haken están molestos porque algunos moradores del cristal se han unido a las fuerzas de Yakuza. En las sociedades de los Ainu de Hokkaido hay algunos Uktena, pero los Haken no los consideran grandes rivales. En las cortes de los Enge Yokai, los Haken sirven como guerreros del más alto nivel. Suelen representar el cargo de generales y juran lealtad tanto a su corte como a su clan. Se sienten más felices cuando sirven a los Kitsune y a los Tengu, hombres zorro y hombres cuervo respectivamente. Los primeros cuentan con una larga historia en Japón. En cambio, otros Enge Yokai les hacen sentir incómodos. Los Haken se suelen sentir desdichados cuando se les pide que se unan a otras razas para formar un Sentai. No obstante, siempre que tienen que cumplir con su deber, dejan los sentimientos personales de lado.
Los Song Lung o dragones tienen la esperanza de que si los Haken sirven con otros Senju Yokai, volverán a congraciarse con su lado primitivo. Los Siberak. Los Siberak, una combinación genética de colmillos plateado y Wendigo, no son reconocidos como una tribu soberana y no tienen voz en la nación Garú. Los Wendigo los respetan y consienten la soledad en la que han decidido vivir, mientras que los colmillos plateados, especialmente los de la Unión Soviética, niegan su existencia por completo o en el mejor de los casos los consideran un campo Ronin de sangre mestiza. Entre aquellos que conocen la existencia de los Siberak, muchos creen que son el as en la manga de Gaia en lo que respecta a la guerra del apocalipsis, pues representan la pureza de corazón de los colmillos plateados y la indómita ferocidad y la fuerza bruta de los Wendigo combinadas sin ninguna de las debilidades, prejuicios o demencias de ninguna de ambas tribus. Lo cierto es que los Siberak no quieren tener nada que ver con el concordato occidental y prefieren responder solo ante sí mismos y servir a su diosa a su manera y por sus propios medios. Si es voluntad de Gaia que la subtribu siberiana abandone su patria para luchar su guerra en otros frentes, entonces puede que un día lo hagan. Sin embargo, hasta ahora los Siberak no han hecho ningún gesto en esa dirección ni han decidido comunicarse con otros hombres lobo. Sus túmulos no se abren mediante puentes lunares a ningún otro mundo y encontrar a los Siberak es una tarea épica en sí misma. Siberia es un territorio muy extenso. Los miembros de la nación que conocen a la subtribu asumen que están demasiado ocupados atendiendo los asuntos de Siberia que los colmillos plateados consideran por debajo de su nivel o desconocen. Los Siberak tienen casi todas las ventajas espirituales, incluyendo un sentido de rectitud de los demás Garú, sin los obstáculos que causan las políticas de la nación Garú. Apariencia. Son los hombres lobo de los bosques siberianos, el clásico monstruo de los lugares salvajes. Son pocos y no tienen una gran red de apoyo que los respalde. En sus formas homínidas es de esperarse que guarden un aspecto primitivo cuanto menos, una apariencia que recuerda a los aulladores blancos y lo que podrían ser de no haber caído en su época ante el Wyrm. Al ser la mezcla de dos grandes tribus, sus integrantes manifestarían en sus formas lobunas una pureza manifiesta en pelajes que irían del gris al plateado y en una constitución prominente. Tótem tribal Marta Sibelina. Es un tótem de respeto para los Siberak, es el cazador invisible en los ventisqueros, es una pequeña superviviente fortalecida por su entorno y templada por la soledad. Marta Sibelina representa a la cazadora inesperada y la supervivencia de los aptos contra las más duras adversidades. La prohibición de este tótem es que confía en que sus hijos protejan sus tierras, de ahí que ninguna manada con Marta Sibelina como su tótem pueda cruzar las fronteras de Siberia por ninguna razón. Historia. Los Siberak en sí no tienen una historia como suelen tener la mayoría de las tribus. Son de entre los llamados puros los Garú menos manchados por el Wyrm. Tienen una afinidad con el vientre del mundo desconocida para cualquier otro Garú. Al menos esto es lo que aseguran los colmillos plateados, al menos los que no reniegan de su existencia. La mezcla entre las tribus y posterior creación de los Siberak pudo haber tenido lugar en algún momento antes de que las que futuramente iban a ser conocidas como tribu de los puros cruzaran a las tierras puras. Los colmillos plateados agregan que vagan esta semitribu en lugares tan distantes como la Umbra, limpiando los lugares infectados por el Wyrm. Incluso se rumorea que algunos de ellos mantuvieron el contacto con las tres tribus del continente americano después de la caída del puente de hielo sobre el estrecho de Bering. Mientras los Wendigo parecen querer evitar el tema, los colmillo plateado explican que en los primeros tiempos los Siberak les enseñaron sus mayores conocimientos acerca del vientre del mundo y ellos aprendieron bien estas lecciones. Organización. De más está aclarar que es prácticamente imposible saber cómo es que los Siberak se organizan.
El hecho de que su paradero sea prácticamente desconocido, que sea casi imposible alcanzar sus túmulos mediante puentes lunares ya por parte de otras tribus. Todo esto deja en claro que es casi imposible una comunicación, salvo que los Siberak así lo quieran. Si sumamos la importancia y el cómo impera el instinto entre los Siberak, de nuevo, rasgo de su pureza, y a esto el hecho de que son un grupo reducido, en el cual claramente no se demanda una estructura específicamente compleja, no se dificulta concluir en que deben tener una organización bastante básica, similar a lo de los Lupus, en este caso el de los Garras Rojas. Ronin. Descripción. Los Garú están en un estado de guerra constante, asediados por todos los lados y en muchos frentes distintos por una lista casi interminable de enemigos, muchos de los cuales representan la absoluta y total destrucción de todo lo que los elegidos de Gaia aprecian. Aunque la mayoría de los Garú están psicológica y espiritualmente preparados para tomar las armas junto con el resto de la nación Garú contra la corrupción del Wyrm y la fría y calcificante asimilación de la tejedora, algunos, en verdad bien pocos, nunca llegan a estarlo. Las costumbres de los Garú originan en estos individuos un conflicto en sus almas que no pueden resolver mediante la adhesión a un dogma o la reflexión interna. Para ello, la sangre que gotea de las garras de sus ancestros no es un símbolo de virtuosa purificación de oscuros males, sino un corrupto legado que ha oscurecido sus vidas. Las bendiciones que Gaia ofrece son más una maldición que un privilegio. Para esos raros casos, la única respuesta es elegir un camino separado del resto de la sociedad de los hombres lobo, en busca de un destino que no esté relacionado con la gran guerra en la que luchan sus hermanos. Cargan sobre sus hombros la cruz de su existencia y abandonan la sociedad Garú para siempre. La palabra con la que los Garú denominan a estos hombres lobo descarriados es Ronin. Ronin tiene también otro significado, o más bien existe otra ruta para alcanzar este estado de falta de estatus. No todos los que escogen la senda del Ronin lo hacen por voluntad propia. Cuando un Garú ha cometido fechorías tan atroces o con tal frecuencia que los ritos de escarnio, sometimiento y castigo no son suficientes para lidiar con ellos, puede ser expulsado de la nación por completo. Ser forzado a la existencia como Ronin, lo elija o no. En ciertos aspectos, la vida de un Ronin es una vida libre del yugo de las responsabilidades Garú. El mundo se convierte en un lugar muy diferente para un hombre lobo sin manada, clan o tribu. Las intrigas políticas existen para los Ronin, pero solo en la medida en la que las buscan o en la que éstas los buscan a ellos. Debido a una falta completa de límites sociales que normalmente harían difíciles tales asociaciones, los hombres lobo pueden tratar de llegar a acuerdos con otras entidades sobrenaturales como magos, vampiros, etc. Lo cual en este punto es una hipocresía total que el libro me venga a decir semejante sandez cuando bien sabemos que los colmillos plateados, los señores de la sombra, que los Uktena, que aquellos, los otros, todos terminan negociando con todos. Pero bueno, perdón. Sin la responsabilidad de una causa superior que podría estar en peligro, los Ronin pueden hacer lo que quieran sabiendo que solo se ponen en peligro a sí mismos. Sin embargo, para la mayoría, su vida transcurre en un exilio tanto físico como espiritual de todo lo que los hace ser quienes son y lo que son. Aunque algunos Ronin huyen de la nación en un intento de evitar ser parte de la Gran Guerra, los enemigos de los Garú no son proclives a verlos como objetores de conciencia. Aunque un único Ronin puede ser un objetivo menos visible que todo un clan, también carece de la protección que puede proporcionarle la pertenencia a una tribu o a un túmulo. Algunos enemigos de los Garú tratan de reclutar Ronin para el otro bando, considerando que el cambiaforma nómada ya ha hecho buena parte de su trabajo al abandonar la nación. Otros pueden juguetear con ellos, usando a un solitario y relativamente débil hombre lobo como práctica para cazar a aquellos en grupos mayores. A pesar de todo, aunque un Ronin puede tratar de ignorar o evitar los conflictos que son parte inherente de la pertenencia a la nación Garú, es improbable que esos conflictos le devuelvan el favor.
Los hombres lobo actúan mejor en grupo y como una unidad cohesionada, y no solo por ser una apabullante fuerza de la naturaleza en combate. La comunidad de hermanos y hermanas de armas y de filosofía hace la vida del hombre lobo medio algo más soportable. Nunca es tan lejos de alguien que siente y comprende la rabia y que puede entender honestamente el dilema que siente el otro de los suyos. Pero para un Ronin no es así. Un Ronin está total y absolutamente solo. No tiene espíritus que lo guíen en ninguno de ambos lados de la celosía. No hay un sanador disponible para apalear o vendar sus heridas tras un combate, ni mentores que se ofrezcan a supervisar su avance en las filas del ejército de Gaia o a tomarlo como protegido. No hay hombros de parientes sobre los que llorar en las noches en las que la furia del Ronin arda en su interior y el sabor de la sangre humana en su garganta lo lleve a la desesperación. Humanos, lobos y especialmente hombres lobo son animales gregarios. El impulso social de estar entre otros de su clase y vivir en manadas pesa más que el deseo de soledad y la vida en términos individualistas. Rara vez se dará la bienvenida al Ronin para que interactúe con un clan, ni confiarán en él dentro de los límites de un túmulo, salvo en las circunstancias más inusuales, y es probable que tratar con un Ronin haga recaer sospechas o vergüenza sobre el resto del clan. En cuanto a los espíritus, ocurre algo similar. Los espíritus mayormente se negarán a tratar con el Ronin por diversos motivos, cuando no se comportarán de manera directamente hostil. Para un espíritu, tratar de alguna manera o bajo cualquier forma con un Ronin es compartir la vergüenza de su existencia, y eso es algo que muy pocos habitantes de la Umbra están dispuestos a hacer. Resumiendo, cuando el Garú se vuelve Ronin y le da la espalda, literal y simbólicamente, a Gaia, la mayoría de los espíritus hacen exactamente lo mismo con él. No obstante, algunos espíritus del caos y algunos espíritus de la triada se preocupan menos por Gaia que por sus propios fines y deseos. Los espíritus de animales gregarios sin ninguna duda rehuirán al Ronin. Los de animales más solitarios pueden empatizar con las necesidades de este y tratarlo como alguna clase de criatura afín. Sin embargo, los espíritus de la prole de un tótem tribal tendrán por el Ronin poca o ninguna consideración. Apariencia. Tótem. En este caso, uno o ambos incisos, ya que más o menos han quedado explicados en esta vista general. Ronin puede volverse cualquier Garú de cualquier tribu, con lo cual puede tener cualquier tipo de aspecto. En lo que a tótem se refiere, como anteriormente se mencionó, la mayoría de los espíritus no ven con buena cara a los Ronin, con escasas excepciones, algunas de ellas inclusive pudiendo llegar a ser poderosos. Pero vamos, Ronin se trata de no tener tribu, de no tener nada que ver con la organización general Garú, y esto hace que también signifique no tener un tótem. Insisto, quizás de alguna manera el papel de tótem pueda llegar a tenerlo o a desempeñarlo algún espíritu con el que el Ronin pueda llegar a desarrollar algún tipo de afinidad o vínculo. Debilidades. Mientras que, por ejemplo, en su apariencia y en el tótem casi se podría decir que hay una casilla en blanco, en lo que son sus contras o dificultades, la lista es larga. Por empezar, tenemos la pérdida de renombre. Un Ronin carece de todo renombre. Sin renombre, ningún otro Garú lo respeta o reconoce sus méritos. La falta de desarrollo. Al no haber un sistema de renombre, por ende, al carecer de méritos, es imposible que un Ronin crezca y conozca nuevos dones, nuevos conocimientos, mucho menos que supere y se eleve en rango. Es más, se especifica que, salvo en casos excepcionales, los dones del Ronin serán los mismos con los que cuente en el momento de su partida, de su tribu. Y finalmente, como si a todo esto fuera poco, existe el hecho de ser un paria. Si bien los Garú ni los espíritus ven bien al Ronin, lo rechazarán y lo tratarán con desconfianza mayormente,
Mientras algunos obran así, otros tantos lo ven como una terrible oportunidad de engrosar sus filas para el enemigo, con lo cual prefieren un Ronin muerto que un Ronin vendido al bando opuesto de la nación Garú. Es por esto que muchos Garú y espíritus, en lugar de simplemente desconfiar o ignorar al Ronin, optarán por ser directamente hostiles. Organización. Si bien los Ronin habitualmente son criaturas solitarias que no dependen de nadie ni cuentan con nadie tampoco, a veces suelen reunirse algunos de ellos y formar lo que se conoce como las vergüenzas. Las vergüenzas, a veces denominadas orgullos por los Ronin que las forman, son variopintas manadas de Ronin que se unen en pos de la protección y compañía mutuas y para intentar recuperar algo de lo que han perdido, mediante la redención, el sigilo o por la fuerza. Aunque unirse a una vergüenza beneficia a los Ronin involucrados de muchas maneras, la práctica de fundar una de esas es algo que pone a la nación Garú al límite. Una vergüenza es algo muy parecido a una manada de perros salvajes. Tiene el potencial para causar mucho daño si su desesperación o malas intenciones se vuelven contra la gente civilizada cercana. Aunque una vergüenza puede suponer la mejor oportunidad de tener el apoyo, el aliento y la fuerza bruta necesario para abordar cualquier acto glorioso que podría proporcionarles la redención, también podría ser el comienzo de algo que la nación no podría aprobar. Como por ejemplo, si la vergüenza terminase convirtiéndose en una colmena al caer corrompida por el Wyrm, o quizá aún peor, el comienzo de una nación Ronin que ofreciera a los Garú todos los beneficios y ventajas de la nación sin vincular esos privilegios a su deber y sacrificios sagrados. Tal hecho sin duda sería un gran golpe contra las fuerzas de Gaia y ningún clan responsable podría permitir que tal posibilidad se desarrollase. No importa cuáles sean los motivos, para justificarlo, cualquier clan es proclive a considerar como un acto de agresión la proximidad de una vergüenza a sus fronteras. Independientemente de las intenciones de la vergüenza, es probable que la reacción a su presencia sea tratar de neutralizar al estilo dispara primero y pregunta después. Por último, cabe mencionar que la mayoría de las tribus que crean Ronin o permiten que estos las abandonen, lo siguen muy de cerca, ya sea mediante espíritus, tatuajes místicos o comunicándose con clanes que emplean hienas, se hace con la esperanza de que un día volverán a su tribu o buscarán la redención por parte de su espíritu tótem y sus hermanos. Como cabría esperar, esto rara vez ocurre. Los auténticos cambios de parecer son infrecuentes incluso entre aquellos que han experimentado las adversidades de la vida como Ronin, y entre los pocos que buscarían redención la mayoría no están a la altura del desafío de ponerse a prueba ante la tribu que abandonaron o que los expulsó. Esas escasas almas que han triunfado suelen reconocer el mérito de su vergüenza por apoyarlas en sus esfuerzos. Kucha-Ekundu. Descripción. Los Kucha-Ekundu son auténticos garras rojas a pesar de no ser verdaderos lobos. Inclusive se enfrentan a las mismas amenazas humanas que los lobos. Los coches, los cazadores furtivos, las enfermedades y los venenos reclaman a muchos de ellos, y la reducción de su hábitat también hace peligrar a estos depredadores. Sin embargo, los garras rojas defienden a estos nuevos parientes tan firmemente como lo hacen con cualquier lobo europeo o americano, y los protegen tanto de los humanos como de las criaturas del Wyrm. Aunque dan la bienvenida a los garras que visitan su túmulo de la Roca Sangrienta, los verdaderos lobos suelen sentirse incómodos en este clima y su lenguaje nativo difiere parcialmente del habla del resto de la tribu. Apariencia. Como es de esperarse por sus orígenes, los Kucha-Ekundu guardan diferencias con el resto de los lobos americanos o europeos. Provienen de los licaones, pequeños y moteados, de formas que ningún lobo ha visto jamás. Tótem tribal, grifo.
A pesar de tener su sangre mezclado con otro tipo de cánidos, no dejan de ser garras rojas, aunque sí suelen preferir a León como su tótem de manada. Por lo general, León suele ser muy rígido y tradicionalista, pero cuando actúa como tótem de una manada de garras rojas, él exhibe su lado más predatorio. Lo peculiar de esto último es que León como tótem de manada suele ser femenino, ya que las leonas llevan a cabo la mayor parte de la cacería. Por lo general, los licaones y los leones no suelen llevarse bien, pero tampoco lo hacen los lobos y los carcayúes. Historia. Hace mucho tiempo una manada de garras rojas pidió a los Mokole de lo que ahora es África permiso para vivir en esas tierras. Los señores dragón accedieron, pero asignaron a los garras la responsabilidad de proteger y fortalecer a sus primos cánidos que vivían en las praderas. Estos son los que a día de hoy se conocen como Kucha y Kundu y corren por las vastas llanuras de África. Organización. Como es de esperarse, por su fisionomía y por provenir de los licaones, difieren en lo que es la organización quizá del resto de la tribu. Por ejemplo, mientras que las manadas de lobos usan el olor para rastrear y perseguir a sus presas, ellos usan la vista y no prestan atención a la dirección del viento. Los lobos tienden a cazar buscando cobertura, pero los licaones simplemente cargan contra su presa confiando en su velocidad, unos 56 km por hora en más o menos 1,5 km, para abatirla. No pelean por las piezas, sino que permiten que los jóvenes y los heridos se alimenten primero. Son muy afectuosos unos con los otros y aunque existe una jerarquía, no está tan firmemente establecida, o al menos no es tan obvia como la de los lobos. Los Kucha de Kundu respetan a los caminantes silenciosos casi hasta el punto de reverenciarlos. Probablemente se deba a que en las llanuras africanas cazar una presa es un asunto de resistencia y trabajo en equipo y nadie bate a un caminante en una carrera a pie. Danzantes de la piel. Descripción. Nadie conoce a un hombre lobo mejor que su propia sangre. Este hecho en sí mismo convierte a los danzantes de la piel en el depredador natural perfecto de los garú. Con la destacada excepción de los danzantes de la espiral negra, hay muy pocas criaturas en la teluria que conozcan más secretos, saberes y debilidades inherentes de los garú que la parentela. Cuando el impulso de la corrupción susurra mezquindades en el corazón de un pariente resentido y prende la llama del odio familiar en el interior de un potencial danzante de la piel, se asientan los cimientos de una vida de obsesión y fratricidio. Apariencia. Cualquiera de tu alrededor, cualquier integrante de tu parentela puede ansiar despellejarte para hacerse con el don que Gaia le ha negado. Tótem tribal. Minotauro. Minotauro es la encarnación del hombre que se convierte en bestia, la criatura sensible que ansía poder animal. Respeta la fuerza y desdeña a los débiles, y así ha acabado por apreciar a los danzantes de la piel, quienes se valen de una pequeña fuerza para hacerse con una mucho mayor. Aunque no es un sirviente directo del Wyrm, Minotauro posee un cierto aroma de la mancha de la bestia de la guerra. Odia y envidia a Pegaso, especialmente su elevado estatus entre los demás espíritus gaianos. Es algo misógino, aunque una danzante de la piel fuerte puede ganarse su respeto de forma que una mujer humano nunca podría. Minotauro exige a sus hijos que dañen y asesinen a cualquier hijo de Pegaso con el que se encuentren. No tienen por qué ejecutar la venganza de Minotauro de forma inmediata, pero nunca pueden dejar que una furia negra o cualquier otro hombre lobo que siga a Pegaso viva en paz. Debilidad tribal. Además de ser los antagonistas más repugnantes y deshonrosos de los garú, y por esto ser cazados por toda la nación con ahínco y pertinacia, cuentan con una gran limitación a la hora de aprender dones. Es por el rechazo de todos los espíritus gaianos a cooperar de ninguna manera con ellos que los danzantes de la piel han desarrollado vínculos con
perdiciones, las cuales les proveen de los saberes necesarios. También puede ocurrir que algún danzante de la espiral negra haga a un lado su odio permanente hacia todo y se dedique a enseñarle algún que otro don a un danzante de la piel. Claro que en caso de este comercio podría salirle muy caro al danzante de la piel. Los danzantes de la piel no tienen rango, pero puede convencer a la clase de espíritus que los instruyen para que les enseñen dones de mayor nivel. De una forma u otra, la fuente de sus conocimientos siempre será de lo más oscuro y repugnante del mundo espiritual. Historia. El primer pariente que logró descubrir el modo de imbuirse con la naturaleza robada de un hombre lobo fue Samuel Haidt, un pariente de los hijos de Gaia. Su blasfemo descubrimiento le valió el título de El Desollador. Insatisfecho por no poder conseguir ser un cambiaforma, lo que sentía que era su justo derecho, Haidt viajó por todo el mundo leyendo cuidadosamente tomos ocultistas y celebrando extraños rituales, buscando alguna forma de tomar para sí el poder de Gaia. Al final tuvo éxito. Descubrió el rito del Sagrado Renacimiento, un rito diseñado para que la parentela se convirtiera en hombre lobo. Todo lo que se requería para llevarlo a cabo eran las pieles de 5 garú, y Haidt las consiguió. Aunque al final fue asesinado, el legado del desollador pervive. Varios parientes han logrado por ahora robar suficientes pieles para convertirse a sí mismos en cambiaformas. Organización. Al ser cazados constantemente por los garú, no cuentan con un gran número y por ende no tienen casi organización, pero aún así continúan buscando nuevos reclutas a los que enseñarles su camino. No están relacionados con ninguna tribu de Gaia. Se unen para obtener la fuerza de una manada, esperando alcanzar algún día todo el patrimonio de una auténtica tribu garú. Son los danzantes de la piel. Y llegamos al final no más. Ahora sí, no queda más por mencionar, bueno, salvo las tribus perdidas. Una pequeña nota aclaratoria. Creo que con los últimos los nombro como caminantes de la piel en algún momento, si no me equivoco, en lugar de danzantes. Explico por qué. Es una confusión, pero se debe a que, si no mal recuerdo, en Hombre Lobo Salvaje Oeste se les decía caminantes de la piel. Y esto es porque, y esto es verídico, existe un mito nativo americano, nativos americanos en lo que hoy es Estados Unidos, que habla de los caminantes de la piel. Inclusive, tengo un amigo allá viviendo que ha tenido la oportunidad de visitar reservas y en las cuales le han contado de esta historia, le han contado también del Wendigo, con lo cual es algo extraordinario, ¿no? Por supuesto. Ahora sí, voy a leer algunos comentarios que me fueron dejando en estos días con Señores de la Sombra y Wendigo, sobre todo voy leyendo así los últimos. Alvarito Arteaga me pone: sos un capo, estoy tratando de aprender todo lo que puedo de Hombre Lobo para algún día dirigir y tus videos son espectaculares, me llenan de ganas de buscar una mesa. Esa es la intención, es generar exactamente eso, más jugadores, más mesas que salgan. Excelente, genial, me alegro muchísimo que sirva, lo digo siempre, el contenido de los videos. Luis Castellanos me escribe: súper, pensé que te ibas a demorar y excelente. Yo lo dije ya en Señores de la Sombra, no tenían por qué creerme tampoco, porque no hice mérito el año pasado, pero esta vez sí, mejoré, refiné el método y aparentemente funciona. Lo que sí aclaro, Luis, no es mi idea hacer esto muy seguido, esto de miércoles, domingo, no. Mi idea es un programa semanal y eventualmente, cuando me lo pueda permitir, por supuesto, subir un video más, quizá en una semana. Así que me alegra que ya se esté notando la nueva eficiencia, vamos a decir, en la forma que tengo de subir los videos. Huertia Eternus, aplausos de pie para vos. Ahora
Mandale por favor Danzante de la Espiral Negra, Tribus Perdidas y los demás feras. Amo tu canal, tu narrativa, abrazo desde Ituzaingó, Argentina. Un abrazo enorme, ídolo. Y eso también me interesa. Se lo agradezco a Huerti que me dejen de dónde son para conocerlos un poco más. Y sí, va a venir, va a tocar todo a su tiempo, pero claro que va a llegar. Lo de feras tengo que verlo porque me lo voy a tomar muy en serio, como estoy haciendo ahora. Quiero desglosarlo lo más que se pueda. Y bueno, nada, de Hombre Lobo todavía nos falta los danzantes, el Wyrm, el Caos, la Tejedora. ¿Para qué me voy a empezar a ponerme a nombrar? Por lo pronto, croatanos, tasmanos, aulladores blancos. Así que ahí tenemos, ahí tenemos para las siguientes semanas. Andrés Rodríguez, también hablarás de los danzantes de la Espiral Negra. Por supuesto que sí. Por supuesto, es más, esto medio lo quería guardar, quería que sea una sorpresa, pues es imposible con ustedes. ¿Qué quieren que les diga? Originalmente lo que quería hacer era tratar las tribus perdidas, la última a mencionar, que sean los aulladores blancos, y ahí empalmamos con los danzantes de la Espiral, ¿no? Pero bueno, estoy igual teniendo ahí una lucha intensa, porque les comento, lo que es los aulladores blancos es muy como los Wendigo. Yo les propongo, busquen el libro Wendigo. Busquen en internet, ni en físico se los pido. Traten de encontrar el libro de tribu Wendigo en español. A ver si... inténtenlo. Bueno, imagínense, uno se encuentra con esos problemitas, ¿no? Que parece que está buscando el santo grial. Tuve mucha suerte con los Wendigo, ya con los aulladores blancos y la edición encima 20 aniversario tuve menos suerte. Lo tengo, pero en inglés. Y estoy trabajando con una amiga que me está ayudando a traducir lo mejor que se puede. La verdad que es una tarea muy ardua, pero bueno, ahí estamos en eso. Tancita White que me pone, valió la espera para ver esta raza, la madre, qué ganas de tirar dados. Por los Wendigo, Tanza es un amigo y es a quien está dedicado el programa Wendigo, está dedicado a él, uno de mis viejos jugadores. Aparte que un amigo, como digo, de Hombre Lobo, y es cierto, es todo verídico, ¿eh? Su personaje con el que despunta ha tenido montones, pero su gran personaje era Vientos de Guerra. Detrás hay una anécdota de por qué se ganó ese nombre y no fue exactamente en juego, pero lo vamos a dejar para otro momento. Raz Wolf me pone, qué buena forma de cerrar mi fin de semana, te luciste Angan, hermano, gracias por este regalo, por fin terminaste con las tribus. Casi, faltan las perdidas, pero sí, las que están, digamos, las que son viables, están. También acá expresando un poco que esté siendo un poquito más eficiente, como digo, a la hora de subir videos, y me alegro un montón que lo remarquen. Van los últimos dos, uno desde SR Fro, pone jajaja, eres un crack. Ahora que va a salir Werewolf Apocalypse, me sirven muchísimo tus videos para conocer más del lore de este increíble mundo. Para mí que alguien me escriba algo así es como si me hubieran dado un Oscar. No sé cómo decirlo, me dieron un premio Nobel, porque es uno de los fines principales que persigue este canal. Casualmente eso, dar a conocer este mundo. Bueno, quizá el detonante fue el videojuego, pero ahora SR quiere saber más y tiene a dónde. Una fuente fiel hecha con las herramientas y de donde se puede, pero con mucha energía, con muchas ganas y, como digo, una fuente fiel, en fin, para conocer este mundo que es vastísimo. Así que bienvenido, me alegra y seguiremos subiendo más para que sigan conociendo más de todo esto. Y el último es Danny Case, que me pone, ahora entiendo mejor a la tribu. Tengo un personaje de dicha tribu. Y esto es, si lo de SR fue un Oscar, ahora sí me dieron el Nobel. Porque que le haya ayudado a un jugador a lo que es su interpretación, ¿no? Evidentemente un jugador con ganas, porque le pone empeño a la interpretación. Entiendo mejor a la tribu, claramente esto lo va a llevar a la mesa. Es para mí excelente, es extraordinario. Así que bueno, voy dejando por acá. Muchas gracias por los mensajes, los tenía que leer. Los dejo al final porque sé que algunos por ahí no sé, los aburro un poco, pero yo tengo que expresar mi gratitud de alguna manera. Leí un poquito, esto es un poco de prueba
y un poquito abusando también porque este programa es más bien cortito, me quedó. Estamos ahí nomás, creo que llevará 1 hora, pero bueno, bastante completo. Eso no se puede decir que no. Ya está, sin más, me despido. Gracias, como siempre, likeen, comenten, compartan. Campanita que ahora parece que vale la pena. Bueno, que vale la pena seguro, hay que ver después si anda. Muchas gracias por el apoyo y nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias y adiós.